Hola, bienvenido. Gracias por estar hoy en la presentación de La endemoniada de la calle de la Maestranza, de Eduardo Bastías. Mi nombre es Carolina Pizarro, soy periodista de Editorial Forja, y estoy muy contenta, estamos todos muy contentos del editorial, porque este es un libro muy especial, es un libro que nos permite viajar en el tiempo, es un libro que tiene momentos un poco aterradores, pero más que nada son géneros que no siempre se ven en la literatura chilena, y me parece que es un libro muy entretenido, insisto, con una recreación histórica muy cuidada, así que feliz de estar de poder estar hoy en la presentación. Para partir, quisiera leer la biografía de, obviamente, el autor y de los presentadores que nos acompañan hoy. Así está, no puede hacer nada. Nació en Valparaíso y vivió en esa ciudad hasta que se trasladó a Santiago para proseguir estudios superiores en la Universidad de Chile, donde obtuvo el título de médico cirujano, especialista en cardiología. Es médico, profesor de medicina y escritor. Como médico ha ocupado altos cargos asistenciales, administrativos y universitarios. Actualmente es académico correspondiente a la Academia Chilena de Medicina. Como escritor pertenece al grupo literario Sueños y ha obtenido diversos premios en concursos y congresos médicos de escritores, entre los que destaca el primer premio de narrativa en Encuentros Latinoamericanos de Médicos y Escritores en Buenos Aires y el segundo premio en el concurso del Colegio Médico por la Sociedad de Escritores de Chile. Perdón, Carolina, perdón. Que ¿Podemos? Los micrófonos, por favor, los que lo tengan abierto. Que si todos tienen sus micrófonos apagados, por favor, los que no tengan, para poder continuar. Gracias. Comentaba que recibió el primer premio de narrativa en Encuentro Latinoamericano de Médicos y Escritores en Buenos Aires y el segundo premio en el concurso del Colegio Médico con la Sociedad de Escritores de Chile. Con Editorial Forja, publicado Donde vuelan los cóndores, lectura recomendada por el Ministerio de Educación, y Una guerra para Navidad, novela histórica sobre el grave conflicto del Beagle en 1978 entre Chile y Argentina. La endemoniada de la calle de la Maestranza es la recreación novelada de un caso verídico calificado de posesión demoníaca y exorcismo que conmovió a la sociedad chilena a mediados del siglo XIX. Eduardo, bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Gracias a usted. Con nuestros presentadores, Sergio González es profesor de Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Posee amplia experiencia en centros educativos en niveles medio y superior. Es máster en educación, docente en educación superior en el ámbito del desarrollo de las competencias de comunicación. Posee un posgrado en Centro Universitario Villanueva, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Además de docente del DUOC en sedes de Viña del Mar y Valparaíso en el programa de lenguaje y comunicación. Bienvenido, Sergio, gracias. Katia Villalobos. Muchas gracias. Ella nos va a hablar de la endemoniada de la calle de la Maestranza en el género de la novela histórica. Es profesora de castellano y licenciada en lengua y literatura chilena e hispanoamericana en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También es magíster en literatura chilena e hispanoamericana en la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. Se desempeña en el Colegio San Margaret de Viña del Mar, preparando a las alumnas para rendir el bachillerato internacional. Además es catedrática de la Universidad de las Américas desde 2019. Además realiza talleres literarios motivando a jóvenes para leer y escribir narrativa o lírica. Gracias, Katia, bienvenida. Buenas tardes. Un gusto. Karina Jiménez es psiquiatra y nos va a hablar al respecto de la psiquiatría y la presencia del demonio. Es médico cirujano de la Universidad de Chile. Obtuvo la especialidad de psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid, donde se formó como psicoanalista, llegando a ser miembro de la Escuela Europea de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano. Desarrolló su actividad profesional en el Instituto Nacional de Salud de España, en distintos dispositivos de salud mental.
Desde su regreso a Chile en 2011, ejerce su actividad profesional en Santiago. Ha publicado diversos artículos sobre psiquiatría y psicoanálisis en revistas especializadas. Dirigió la revista Alicios, Cuadernos Canarios de Psicoanálisis. Además, ha participado en talleres literarios y mantiene actividades creativas en literatura y cultura general. Karina, muchas gracias. Un gusto de tenerte acá con nosotros. Y vamos a comenzar esta presentación con la intervención de Sergio González. Sergio, por favor, adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Es para mí un verdadero privilegio poder participar del lanzamiento de una novela de estas características, ¿verdad? Donde se conjugan la disciplina en la cual me desempeño, que es la historia, ¿verdad? Y el amor genuino de un aficionado a la literatura, sobre todo aquella que está ligada a nuestros autores. Quería compartir con ustedes una pequeña presentación para ir intercalando un poco las ideas que quiero compartir. Bien, los hechos que nos invita a conocer el autor en esta apasionante historia transcurren a mediados del siglo XIX en nuestro país. Los sucesos nos trasladan entre Valparaíso y Santiago, las dos principales urbes de nuestra naciente república. Es por esto que vale la pena acercarnos al contexto que se vivía en nuestro país, mientras la conmoción pública crecía producto del extraño caso de nuestra protagonista, Carmen Marín. Hacia 1850 se estima que la población en Chile era de alrededor de 1 millón de personas, siendo la población mayoritariamente rural o concentrándose entre Santiago y Concepción. Desde la consolidación del Chile republicano, la antigua sociedad estamental, propia de la colonia, fue lentamente dando paso a una sociedad de clases de carácter moderno, tal como se vivía en todos los países del mundo occidental, compuesta principalmente por campesinos, con predominio de una oligárquica, integrada por antiguos hacendados y terratenientes, además de una incipiente burguesía, surgida al alero de nuevas actividades económicas como la banca y el comercio. El historiador Julio Pinto nos presenta a la élite nacional de la época como un grupo que oscilaba entre los valores burgueses del trabajo, la sobriedad y los buenos negocios, versus una tendencia o debilidad por los modos de ser aristocráticos, ostentadores y europeizantes. Bueno, a lo largo del siglo XIX, la tradición hispana y el legado colonial pasaron a ser sinónimo de barbarie y de retraso. Entre la oligarquía chilena se fue instalando como modelos de sociedad civilizada el estilo de vida imperante en países europeos y Estados Unidos, lo que se expresó en la arquitectura, la música, las entretenciones, la moda y la educación. El afán de refinamiento se basó en el rechazo al tradicional modo de vida de los sectores campesinos y el menosprecio de los sectores populares, pues se les consideraba vulgares. La élite se sintió llamada a, comillas, civilizar el pueblo, para lo cual impulsó leyes que modificaban o prohibían antiguas entretenciones y hábitos populares. Por ejemplo, se dispuso el traslado de las fiestas callejeras a los teatros, lo que permitía una mejor vigilancia, una selección y división social en su interior. El autor nos ofrece escenas que dan cuenta de este afán de refinamiento de nuestra élite, al llevarnos de visita, por ejemplo, a las tertulias en la casa de Isidora Segers, quien, si bien nació en España y fue educada en París, gran parte de su vida estuvo ligada a la promoción de la incipiente escena cultural y artística de Santiago. Las tertulias de los viernes, en los salones de su casa del centro de la ciudad, albergaron a importantes personalidades de la época, desde Andrés Bello, Alberto Blesgana, autoridades políticas de la época, miembros de la ciencia, músicos como José Sapiola o artistas plásticos como Alejandro Chicarelli, también representados en la novela. Para el liberalismo progresista decimonónico, civilizar a la población e impulsar ideales de la ilustración y la modernidad implicaba transformar la ciudad, en especial Santiago, la capital,
según el modelo parisino. De hecho, Benjamín Vicuña Maquena, nombrado intendente por allá por el año 1872, se propuso como objetivo transformar a Santiago como el París de América. Así, de la capital de Francia no solo vendrían ropas y modales, sino que también un completo diseño urbano. A lo largo del siglo XIX, el desarrollo educacional fue un tema de gran interés, tanto a nivel estatal como privado. El fenómeno de la educación fue asumido así tanto por el Estado, a través de leyes que buscaban mejorar el acceso a las escuelas, como también por entidades privadas y congregaciones religiosas que abrieron numerosas escuelas. Un dato a considerar es que entre el año 1858 y 1895, el número de establecimientos aumentó de 450 a 1253. Sin embargo, solo el 28% de la población nacional sabía leer y escribir para fines de siglo. Muestra de lo anterior nos describe el autor con la llegada de nuestra protagonista, Carmen Marín, al internado del Colegio de las Monjas Francesas, en el barrio Almendral de Valparaíso. Las misiones de religiosos europeos habían arribado a Puerto por allá por el año 1834, coincidiendo en la goleta Sílfide con el célebre naturalista Claudio Gay. Lo que en un principio era solo una escala provisoria en su destino final hasta Oceanía, terminó convirtiéndose para los misioneros en un proyecto definitivo que albergó colegios, escuelas e internados, donde pocos años más tarde sería llevada la preadolescente Carmen Marín. La hegemonía alcanzada por el pensamiento liberal en esta época instaló como uno de los ejes del debate político la relación entre la Iglesia y el Estado. La lucha por alcanzar una educación laica con fuerte respaldo estatal fue fuente de conflictos con la Iglesia. Paradojalmente, durante los gobiernos liberales, especialmente en los gobiernos de José Joaquín Pérez y Federico Errázuriz, los conservadores fueron quienes defendieron la libertad de enseñanza y se oponían a la injerencia del Estado en los programas, currículos y textos de estudio. Una muestra de lo anterior es lo que sucedió a comienzos de la década del 70, donde el rector del Instituto Nacional, Diego Barros Arana, aplicó una reforma educacional enfatizando la formación científica, al incluir asignaturas como física, química y botánica. Estos cambios fueron resistidos por la Iglesia y los conservadores, que consideraban que las ciencias contrariaban los dogmas católicos. La novela nos invita a percibir el cotidiano diálogo existente entre los estamentos más influyentes de la sociedad decimonónica. En distintos pasajes nos sentimos curiosos espectadores de discusiones sobre lo humano y lo divino, donde pueden confluir senadores de la República, sacerdotes y médicos. Sin embargo, las diferencias y roces sobre el campo de acción de unos y otros en la joven república estaba a punto de estallar. El siglo XIX marcó el quiebre definitivo en la relación Iglesia-Estado en Chile. Ahora bien, es sabido que la Constitución chilena de 1833, que regía la época, consagraba en su artículo 5 que la religión de nuestro país era la católica, apostólica y romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra. De este modo, la unión entre Iglesia y Estado suponía, tal como lo afirmaba Alberto Edwards, un estado de alma social, donde la Iglesia gozaba de autoridad y privilegios aún en el orden temporal. Sin embargo, el divorcio comenzó definitivamente con la denominada cuestión del sacristán. Un asunto que vale la pena recordar, ya que ocasionó insospechadas consecuencias. En principio era un conflicto de origen menor, pero que escaló hasta la presidencia y detonó el quiebre del orden conservador en Chile. Esto ocurrió en el año 1856 y tuvo como máximos protagonistas al presidente de la época, Manuel Montt, y el arzobispo de Santiago, Rafael Valentín Valdivieso. Los hechos que originaron este suceso son los siguientes. El sacristán de la catedral, de nombre Pedro Santelices, fue despedido por faltar gravemente el respeto al presbítero Francisco Martínez Garfias, que a la sazón ocupaba el cargo de sacristán mayor.
El despedido reclamó ante el Cabildo Eclesiástico y luego de varios alegatos de ambas partes, el arzobispo Valdivieso, máxima autoridad nacional de la Iglesia, mantuvo la decisión del despido. Sin embargo, para sorpresa de todos, el asunto escaló cuando la situación fue llevada a los tribunales civiles, donde la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el sacristán debía ser reincorporado de inmediato. El arzobispo Valdivieso intervino apelando a la independencia de la Iglesia frente al poder político y acude para ello ante el propio presidente de la República. Este último rechaza intervenir en el asunto bajo justificación de que esta decisión estaba fundamentada entre que el Poder Judicial era absolutamente independiente del Ejecutivo. El prelado se negó a aceptar la solución dada por los tribunales, favorable al despedido, y ante la actitud tomada por Valdivieso, la Corte Suprema lo conminó a acatar el dictamen bajo la amenaza del destierro. Se empezó a hablar entonces, en los distintos medios de la época, de persecución religiosa. Para defender al arzobispo se formó un frente cívico-religioso de amplia influencia. Por su parte, las damas de la aristocracia hicieron saber al gobierno que impedirían con sus cadáveres la partida al destierro del prelado. Y para ello ponían al conocimiento al presidente su intención de tirarse, si llegaba el caso, a los pies de los caballos del carruaje que le condujese al exilio. No faltaron quienes llegaron a hablar de una auténtica persecución a la Iglesia y van a referirse a Manuel Montt como un nuevo Nerón, un digno, comillas, sucesor de los emperadores romanos que martirizaban a los cristianos. Los partidarios del presidente y de su ministro Antonio Varas también toman la iniciativa en defensa de estos. De esta forma, los hasta entonces seguidores de Manuel Montt se dividen en dos bandos irreconciliables. Los Montt-varistas crean el Partido Nacional, los defensores del arzobispo y los fueros de la Iglesia dan vida al Partido Conservador. Desde ese momento quedaba rota la llamada Unión de los Conservadores, y no solo eso, este hecho marca el inicio del sistema de partidos políticos en Chile. Finalmente, Antonio Varas logra la resolución del trance, el conflicto Iglesia-Estado queda resuelto por el momento, sin embargo la semilla que iba a romper la unidad entre ambos quedaba sembrada. En definitiva, a mediados del siglo XIX, Chile se presenta como un espacio donde la pugna entre la continuidad y el cambio se palpan en el quehacer político y social de la élite urbana de Santiago y Valparaíso. La tradición colonial de una sociedad con raíces rurales frente a la sociedad urbana de características burguesas que aspira a la modernidad. Por un lado, las ideas liberales fundadas en los preceptos de la Ilustración, el racionalismo y la ciencia. Por otro, la Iglesia Católica, cuerpo vivo de resguardo de la tradición, la continuidad de las formas y preceptos de un pasado cercano y rígido. Modernismo versus tradición, ciencia versus fe, positivismo versus dogmas, liberalismo versus conservadorismo. En definitiva, continuidad versus cambio. Ese es el eje que atraviesa la discusión en Chile durante este periodo. Una discusión que vemos reflejada hábilmente por el autor en esta novela, donde podríamos preguntarnos para finalizar, ¿quién es en definitiva el sujeto de Exorcismo? Muchas gracias. Sergio, muchas gracias por una excelente presentación. Sin duda nos permite comprender mucho mejor el contexto histórico y por tanto la novela. Siempre es bueno viajar en el tiempo para poder entender cómo la mirada que había de la sociedad en ese momento respecto a otras cosas, y de verdad me tomo la libertad de felicitarte porque fue una presentación muy, muy, muy buena. Ahora vamos a escuchar a Katia Villalón. Katia, ¿estás por ahí? Ahí está Katia. Sí, estoy aquí. Aquí está. Hoy un millón de gracias por participar, y bueno, te dejo la cámara y el micrófono. Muy bien, muchas gracias. Por tercera vez acompaño a Eduardo Bastías Guzmán en esta aventura retórica. Tengo el honor y gran desafío de analizar literariamente la novela llamada La endemoniada de la calle Maestranza.
Leer es abrir las puertas a la sabiduría. Teniendo clara esta premisa, iniciaremos el viaje a través del discurso que el autor construyó y que nosotros, como lectores, debemos interpretar y decodificar. Es importante iniciar este análisis recordando que la primera publicación del doctor Bastías fue Donde vuelan los cóndores, una novela didáctica por la finalidad de su mensaje. La segunda corresponde a una nueva novela histórica, pues Una guerra para Navidad da cuenta del interés por ficcionalizar el discurso histórico y por la distorsión consciente de la historia mediante omisiones, exageraciones y anacronismos. Estas ideas corresponden a 2 de las 10 expuestas por Simon Menton en su clasificación. En esta ocasión, nos centraremos en la reescritura y ficcionalización de una noticia, cuyo intertexto dio paso a la obra, redactada como una novela de suspenso. Es escrita y publicada en la posmodernidad, pero ambientada en un periodo realista, caracterizado por la valoración de la realidad circundante, el afán de verosimilitud de la ficción y el contexto sociocultural. Estas últimas ideas se legitiman en momentos históricos y reales de mediados del siglo XIX. La unión entre la historia y la literatura dan vida a un relato de identidad y cultura. Las novelas históricas, un subgénero narrativo, nacen de la mano de Walter Scott a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Su objetivo se centra en revivir el pasado de una historia real, con la ayuda de la visión literaria o ficcional convertida en narrativa. Lukács la define como aquellas novelas que tratan de algún tema del pasado con verdadero sentido histórico, ya que respetan las peculiaridades de tal pasado, como por ejemplo el lenguaje de la época utilizado por los representantes de la Iglesia que rodean a Carmen Marín. La temática de la novela está centrada en esta joven, ya mencionada. En su comportamiento se reúnen 2 ideas paradojales: la religión y las fuerzas oscuras. Para Hannah Arendt, en su texto Banalización del mal, se facilita el horror en la medida que el mal o los monstruos pueden aterrizar sobre los cuerpos de individuos inocentes. Freud, por su parte, se refiere a la religión, el Génesis y sus prácticas como importantes temas de estudio desde una perspectiva funcional. El personaje principal de la historia es una joven amable que vivió una experiencia extrema a los 13 años y que cambió su vida radicalmente. Comillas, como obedeciendo a una orden, la lluvia cesó y las voces y los perros callaron. El silencio le permitió escuchar sus propios latidos desbocados y el pánico superó a su voluntad. Comenzó a sacudirse con temblores espasmódicos. Cierre comillas. El tiempo del relato se denomina in media res, pues la narración se inicia con una protagonista adulta, quien sufre ataques inexplicables con la presencia de ruidos y uso de distintas lenguas. Para entender esa situación, el narrador omnisciente recurre a una técnica literaria llamada raconto. Así, nos explica las posibles razones de su cambio y el desenvolvimiento del personaje femenino a lo largo de los años. El tiempo referencial histórico hace alusiones a hechos y personajes que formaron parte de la historia de Chile en 1857. Comillas. Lascano opinaba que la ley de amnistía aplicaba a los que habían intentado deponer al presidente Montt a comienzos de su mandato
debía otorgarse también a los participantes en el conato de revuelta surgido tras la cuestión del sacristán. Cierre comillas. En el desarrollo de la ficción, además, los opuestos van a formar parte fundamental, debido a que, según Juan Eduardo Cirlot, los estados dualistas o integración de los sistemas binarios poseen un sentido de equilibrio, constituyen una realidad entera. A continuación, revisaremos algunos de ellos. A. La pureza y fe de la niña se oponen a la fuerza extraordinaria, violencia y carácter desafiante de una voz masculina, quien habitaría en la interioridad de la joven cada vez que padece crisis. B. La luz y la oscuridad. Si el personaje recibe luz en su rostro, símbolo de la literatura, permite decisiones objetivas y claridad mental. Sin embargo, la falta de ella u oscuridad conlleva a conductas irracionales. C. Ciencia y religión. Dos ideas supuestamente antagónicas, pues la primera trabaja desde el conocimiento empírico, con fuertes bases racionales. La segunda, por su parte, en base a un sistema de creencias y fe. Ambas, complementadas, permiten el diagnóstico de lo sucedido a Carmen Marín por parte de los médicos que la observan y de los sacerdotes. D. Mujer supeditada por los males que la aquejan física y biológicamente ante el ser opresivo patriarcal. Este pensamiento, normalizado en la época en la que se desarrolla la historia, aparece trabajado desde una visión rupturista, a partir de los estudios de equidad de género realizados por Simone de Beauvoir durante el siglo XX. El discurso referencial y el ficcional utilizan las emociones humanas para brindarle al lector una experiencia única, mientras los llevan a través de la historia de su protagonista, de quien pretenden reconstruir su rol de víctima, según los planteamientos de la profesora de sociología, la francesa Fabienne Soldini. Observamos también la fuerza de los símbolos, la presencia del color negro, los elementos religiosos utilizados en las ceremonias de exorcismo y la lluvia, entendida metafóricamente como el elemento natural que purifica las miserias humanas. Los tres van complementando el mensaje transmitido y cada uno de ellos le da fuerza a la paradoja conductual de la protagonista. Carmen Marín se refugia en las creencias y la fe para superar las fuerzas del mal que se apoderan de su interior, pues desea recuperar la renovación anhelada. Finalizamos este análisis mencionando la presencia de la intertextualidad, uno de los modos narrativos contemporáneos patentado por Julia Kristeva, seguidora de las ideas de Mikhail Bakhtin. Para la lingüista, todo texto es absorción y transformación de otro, y en este caso, la novela se apoya en pasajes bíblicos para lograr, a partir de su terminología, establecer una conexión entre el discurso de los representantes de la Iglesia y los personajes de la ficción literaria. Por lo tanto, como lectores, tenemos una importante tarea por delante. No solo leer esta novela, sino también decodificar el mensaje que Eduardo Bastías nos transmite en su creación, y así comprender la verdadera relación dialéctica entre el proceso histórico y la magia de las palabras, unidas por metáforas que transan vínculos estéticos. Felicitaciones, doctor Bastías, y espero que toda nuestra audiencia lea su novela y comparta el lenguaje mágico que nos hace no solamente volar a través de la historia, sino también a través de la magia de las palabras. Muchas gracias.
Un gusto, tus palabras, Katia, sin duda un análisis estético brillante de la novela y de lo que significa también cuando se abordan estos temas que tienen que ver con distintas aristas, ¿no? No es solamente una de las grandes virtudes también del libro, es que nos permite este caleidoscopio, ¿no? Respecto a la protagonista, respecto a la religión. Es un libro que va abordando tiene muchas aristas y tal como tú dices, que le deja un trabajo, ¿no? al lector, que es lo importante al final, que se genere este proceso entre el lector y el texto. Eso es, bueno, realmente me dejaste sin palabras. Y ahora, bueno, ahora es el turno de Karina. Ella nos va también a aportar luz respecto de lo que significa este libro y por qué es un libro tan importante. Karina, bienvenida, te dejo el micrófono y la cámara. Gracias, buenas noches. Muy bien, a mí me toca hablar el título de mi charla será Psiquiatría y presencia del demonio. Antes de entrar en los aspectos puramente psiquiátricos, quiero decir que la novela de Eduardo me gustó mucho, la leí de un solo tirón, disfrutando del relato y suspendida en esa intriga que él es capaz de crear de principio a fin, aunque conozcamos la historia. También quiero destacar la autoridad y la actitud científica de los insignes médicos que examinaron a la paciente a solicitud del arzobispado. Destacar, por ejemplo, al doctor Lorenzo Sassi, que fue el primer decano de la Facultad de Medicina y que fue un insigne médico, tenía la orden de caballero de la Legión de Honor de Francia por su participación en la epidemia de cólera de París en 1832. Destacar también a Thomas Armstrong, de origen inglés, profesor y el primer director del organismo de acreditación de los médicos en Chile. Destacar también al doctor Manuel Antonio Carmona, profesor de Ciencias Médicas y del Derecho, ex cirujano de primera clase del Ejército de Perú, y otros notables médicos chilenos de la época que abrieron la senda, ¿no?, de la historia de la medicina. El informe, voy a destacar el informe del doctor Carmona, que describe en un fino lenguaje las manifestaciones patológicas, fundamenta fisiopatológicamente los síntomas de la protagonista, discrimina con lucidez y apunta a las experiencias vividas por la paciente y a la causalidad psíquica, adelantándose incluso a la teoría freudiana. Él hizo un diagnóstico de histeria en una época en la que la psiquiatría recién sentaba sus bases nosográficas en las escuelas francesa y alemana, muy lejos de Chile. Decir también que la mayoría de los galenos que examinaron a la protagonista consideraron que se trataba de una enfermedad natural. Otros se abstuvieron y solo alguno apoyó la hipótesis de la posesión demoníaca. Decir también que ninguno intentó curarla, respondiendo al desafío que planteaba la Iglesia y la muchedumbre que observaba, probablemente porque reconocían la inutilidad de sus esfuerzos en ese tipo de enfermedades. Respecto a la presencia del demonio en la historia de la psiquiatría, vamos a remontarnos un poco. Decir que aunque en la antigüedad la medicina árabe y grecolatina había considerado ya la manía, la melancolía, la histeria, la epilepsia y el delirio como besanías de origen natural, durante largo tiempo los trastornos del espíritu fueron considerados como enfermedades sobrenaturales. Durante la Edad Media, bajo el influjo de la demonología y la Inquisición, se consideró a las enfermedades mentales como hechos de brujería y posesión demoníaca. Muchos trastornados acabaron en la hoguera. Las enfermedades mentales, como se pensó en el caso de nuestra protagonista. Remontándonos un poco a la historia de la psiquiatría,
decir que las enfermedades mentales como una rama formal del saber médico se forja a mediados del siglo XIX en dos escuelas fundamentales. En Francia, en la Salpêtrière, que era un hospicio de mujeres, con los grandes psiquiatras clásicos de la época, neurólogos de la época, porque no estaba diferenciada la psiquiatría de la neurología en ese tiempo, como Laseg, Falret, Esquirol, y la escuela alemana con Wernicke y Kraepelin fundamentalmente. Encontramos en este tiempo las descripciones psicopatológicas más ricas, detalladas y precisas de los trastornos mentales. Se establecieron las nosografías de las enfermedades psiquiátricas, los distintos tipos clínicos, su evolución y su pronóstico. Todo eso en esa época en que el paradigma de la psiquiatría era la fenomenología, que consistía en la descripción de los fenómenos. Voy a referirme a Charcot, profesor de la Salpêtrière, un ilustre neuropatólogo que se interesó especialmente por el cuadro clínico tremendamente aparatoso que presentaban algunas pacientes, el llamado gran ataque histérico. Este era un cuadro clínico desconcertante para los médicos por la variabilidad de los síntomas y la incongruencia psicopatológica de los síntomas con lo que se conocía de la medicina en ese momento. Entonces, creían que estas pacientes simplemente se trataba de una simulación y las enfermas acababan en el descrédito o encerradas en los asilos. Sin embargo, Charcot sostuvo que se trataba de una enfermedad natural y devolvió la dignidad a estas pacientes. Describió detalladamente el cuadro clínico con sus 4 fases y las distintas formas de manifestación de la enfermedad. La fase epileptoide, la fase de los grandes movimientos, la fase de las actitudes pasionales y finalmente la fase del delirio terminal. Charcot se abocó como neuropatólogo a buscar el sustrato neuropatológico de estos trastornos, con infructuosos resultados. Concluyó entonces que la causa de la histeria estaba en la herencia. Para él se trataba entonces de una degeneración de transmisión familiar, precipitada por factores de oportunidad. Pero por ese tiempo, en 1885, Freud estudió con Charcot en la Salpêtrière. Fue su alumno y bajo su influencia se interesó también en los grandes ataques histéricos. Observando y escuchando atentamente a sus pacientes, pudo establecer la relación entre el ataque histérico y las representaciones psíquicas traumáticas, que estaban olvidadas o reprimidas por la paciente y que subyacían al trastorno y lo provocaban. Al principio, Freud practicó la hipnosis, a través de la cual pudo acceder al suceso traumático reprimido. Pero se dio cuenta que fuera del trance hipnótico, las pacientes persistían en la amnesia. Después descubrió que sin hipnotizarlas, solo poniendo sus dedos sobre la frente de ellas y pidiéndoles que se concentraran, algunos conseguían recordar. Más tarde se dio cuenta que con solo dejarlos hablar a los pacientes, sin dirigir su discurso con preguntas ni acotaciones, las pacientes llegaban a través de sus asociaciones por sí mismas al suceso vivido como traumático. Es lo que llamó la talking cure, la cura por la palabra, que más adelante dio lugar al método de la libre, que hoy conocemos como la libre asociación. Además, al recordar el suceso, el paciente en la esfera de la conciencia conseguía expresar el afecto que había quedado retenido y revivirlo. Es lo que se llamó abreacción o catarsis, que permitía a veces disolver el síntoma. A partir de aquí, Freud abrió un nuevo paradigma para la psiquiatría y concretamente para la histeria.
el de la causalidad psíquica y no orgánica de tales enfermedades. Pudo situar que el acontecimiento vivido por el paciente como traumático se encontraba generalmente en su primera infancia, en las primeras experiencias de la vida, y solía relacionarse con aspectos de la sexualidad. Postuló la existencia de una escisión de la conciencia con la formación de contenidos psíquicos separados que se manifestarían durante el ataque histérico. Este primer peldaño en sus estudios sobre la histeria permitió a Freud continuar su prolífica investigación del aparato psíquico, descubriendo al mundo su teoría sobre el inconsciente, la interpretación de los sueños y los conceptos fundamentales del psicoanálisis como pulsión y transferencia, sobre los que descansa hoy la teoría psicoanalítica. No podemos prescindir hoy de palabras como lapsus, acto fallido, doble personalidad, neurosis, incorporados al lenguaje común y al uso popular. Quiero decir, tan importante es lo que se desarrolló a partir de ese conocimiento. Entonces, debemos mucho a esas histéricas del tiempo de Freud. Decir también que los síntomas psiquiátricos en general mutan de acuerdo a la cultura y a la época, según un contexto determinado y según los valores y las creencias imperantes. En la histeria, esa plasticidad es máxima. Las manifestaciones sintomáticas siguen las modas, remiten a los valores, incluso a acontecimientos de la época. Con todo esto cabe preguntarse, ¿dónde encontramos a la histeria hoy? ¿Cómo se manifiesta? El paradigma actual de la psiquiatría está basado en las neurociencias. Las clasificaciones psiquiátricas internacionales como el DSM americano y el CIE europeo no incluyen ese diagnóstico en sus clasificaciones, sino como una variante de la personalidad. Son clasificaciones ordenadas según agrupaciones de síntomas y según el tiempo de duración de los síntomas, más orientado al uso de psicofármacos que no existían en los tiempos de Charcot ni de Freud, que a otra cosa, que a una etiología global o a una causalidad de la enfermedad. Hoy encontramos la histeria atomizada bajo otros diagnósticos, estallada en multiplicidad de cuadros clínicos que son las manifestaciones de la época. La depresión, trastornos de angustia, ataques de pánico o trastornos somatomorfos, cuando los síntomas son de conversión. Fugas, cuadros de amnesia, doble personalidad, mitomanía, cuando se presentan bajo formas disociativas. Pero la presencia del demonio en psiquiatría también podemos encontrarla en la psicosis, en los cuadros delirantes de la esquizofrenia, que devastan la personalidad a diferencia de la histeria. Aunque en estos cuadros son cada vez menos frecuentes los delirios demoníacos, porque los contenidos de los delirios, como digo, se adaptan a la época, a los tiempos. Son más frecuentes ahora los delirios sobre terroristas, extraterrestres o mafiosos. Aunque el demonio es una imago arquetípica fuerte en nuestra cultura y aún puede perdurar. Decir también que en estos tiempos trepidantes de aceleración e impaciencia se buscan soluciones rápidas y fáciles como los psicofármacos, como las que procuran los psicofármacos, con lo que el sujeto queda desconectado y desresponsabilizado respecto a lo que le sucede subjetivamente. Así, el consumo de psicofármacos se ha disparado en el mundo y nuestro país ostenta los primeros lugares en ese ranking. Sin embargo, me parece importante decir que hoy los psicoanalistas seguimos escuchando a los pacientes histéricos y no histéricos en nuestras consultas, a través de las enseñanzas de Freud y de los psicoanalistas que continuamos su estela, para dar oportunidad a los sujetos de elaborar a través de su palabra y su proceso psíquico la causa de su malestar.
Eso es lo que yo quería transmitirles. Karina, qué buenísima presentación. Realmente aportas luz sobre temas que son sumamente importantes, que tienen que ver con cosas que no todos entendemos, pero que lo has explicado maravillosamente, con una claridad que envidio. Me dejas también, los presentadores me han dejado sin palabras. Así que, bueno, yo creo que ahora ya llegó el momento de escuchar, ¿no?, a Eduardo, al autor, que nos tiene el que decir. Y sí, pues eso, aprovecho de avisar que si alguien quiere hacer una pregunta, ya sea a Eduardo o a nuestros presentadores, puede dejarla en el chat y al final se la haremos llegar a cada uno de ellos. Gracias, Karina, nuevamente. Eduardo, Gracias. por favor, la cámara y el micrófono para ti. Gracias, Carolina, gracias. Bueno, para mí esta es una oportunidad de agradecimiento. De partida, agradezco a todos los concurrentes virtuales que nos están acompañando, pero en especial a Sergio, a Katia y Karina, cuyas exposiciones a mi juicio han sido tan interesantes que no habría sido necesaria la novela para haber tenido una reunión en que hubiéramos tocado estos 3 puntos por separado en una especie de seminario, ¿ya? Fueron interesantísimos. Y creo que si me voy a expresar, lo mejor es contarles cómo surgió esta novela. Y en esa forma también la vamos a integrar con los propios comentarios que han hecho los expositores. Hace varios años atrás, en una feria del libro, encontré un texto que se llama Demonio y Psiquiatría, del autor Armando Roa, el profesor maestro de la psiquiatría chilena, que fue mi profesor de psiquiatría cuando hice la asignatura, y me interesó de partida por su autoría. Y en este contenido, Roa se explaya en la presencia del demonio en la sociedad y en Chile especialmente en la ruralidad y como decían recientemente, de acuerdo a las épocas, ¿ya? Épocas en que ha habido mayor presencia del demonio, especialmente en regiones rurales. Y me encontré con que en el apéndice, además, él hace referencia histórica a Manuel Antonio Carmona, un médico general, que fue salubrista, fue médico militar y que fue un protagonista importante de esta novela, y no quiero decir la novela, sino que de toda esta historia de Carmen Marín, porque la historia de Carmen Marín es un documento real y en el cual Manuel Antonio Carmona tuvo una participación destacada. Entonces, Armando Roa lo señala como un precursor de la psiquiatría en Chile, anticipándose, como se ha dicho, a Freud, y destaca también el lugar histórico en la psiquiatría de Augusto Orrego Luco, que habría sido el primer profesor de enfermedades nerviosas en la Universidad de Chile. Bueno, en este libro figuraba un apéndice que era la historia, era el informe del exorcista presbítero Raimundo Cisterna al obispo Rodolfo Valdivieso, arzobispo de Santiago, y está en su texto original. Y junto con esto, los documentos que se habían publicado posteriormente, adjuntando los comentarios publicados en distintos periódicos, El Conservador, El Ferrocarril, El Mercurio, en el cual se expresaban y se dejaba constancia de cómo había sido la investigación que llevó adelante este presbítero para poder, antes de aplicar los exorcismos, hacer una investigación eclesiástica. Al leerlo, estos documentos me motivó para novelarlo y hacer una recreación del entorno y de cómo sucedieron estos hechos. Porque evidentemente los documentos lo que hay son sucesos, cosas que van sucediendo, pero en una novela se podía esto relatar, aportando algunos datos de ficción o de imaginación para recrear
las condiciones que se había hecho. Y para esto desarrollé lo que yo llamo una investigación al respecto, porque este libro lo escribí hace mucho tiempo, todavía no había internet incluso. Entonces, como los ataques de Carmen Marín surgieron cuando ella estaba internada en el Colegio de las Monjas Francesas en la calle Valparaíso, en la calle Independencia de Valparaíso, me dirigí al Colegio de las Monjas Francesas a buscar referencias. Y tuve la suerte de encontrar a una religiosa, Carmen, doña Carmen Pérez, religiosa y profesora de historia, que se motivó y me hizo llegar el listado de religiosas que había en el internado de las monjas francesas cuando estuvo Carmen Marín internada. De modo que cuando en el relato figuran, yo cuento, la presencia de estas monjas son personas reales, con sus nombres y con sus funciones de acuerdo a la información que yo logré. Después me dirigí a las monjas de la Caridad que estaban a cargo del hospicio, donde Carmen Marín estuvo mayor tiempo hospitalizada en Santiago, y ahí no me fue tan bien, porque la Madre Superiora me respondió cortésmente una carta explicándome que ellos no tenían antecedentes al respecto. Pero para mí fue muy interesante la carta, porque de esa carta saqué la forma en que las monjas se referían, saludaban y hablaban, y incorporé esos modismos, por así decirlo, dentro del relato. Y efectivamente, durante la crisis, la última crisis, que fue cuando se aplicó los exorcismos, es real de que Alejandro Schicarelli, que era director del Museo de Bellas Artes, pidió una pausa para dibujar un boceto de Carmen Marín. Entonces me dirigí al Museo de Bellas Artes, pero no encontré tampoco mayores antecedentes. Sin embargo, ese episodio me dio pie para que en el relato de la novela, aquellos antecedentes que yo había leído en los diarios, como opiniones, se pudiesen expresar en un diálogo. Entonces, cometí la ficción, el truco de que en ese lapso que realmente ocurrió, originé y creé una reunión clínica en que los médicos discutieron personalmente argumentos que ellos habían expresado a través de comunicaciones escritas en los periódicos. También me dirigí donde un periodista vecino, amigo mío, que me facilitó incluso el original del diario El Mercurio, de la época, porque el Mercurio en ese tiempo era de Valparaíso, en el cual tengo todo el informe de Manuel Antonio Carmona, uno de los médicos que da sus opiniones en forma muy importante. Y además me investigué con un compañero de colegio mío, profesor de teología de la Universidad Católica de Valparaíso, quien me aportó los antecedentes del exorcismo y del rito eclesiástico con el cual se aplican los exorcismos, y de ahí que todas las expresiones que están escritas en latín son auténticas y tomadas efectivamente del ritual romano. Todo este proceso realmente a mí me hizo enamorarme de mi novela, porque fue como un hijo, fue como tener una hija, ¿ya? Y hasta el día de hoy, de las 3 novelas que tengo, la primera, de Donde vuelan los cóndores, tiene un significado muy especial por haber sido recomendada por el Ministerio de Educación, pero esta otra es como mi regalona, diría yo, a través de todo el proceso con que se generó. Todo lo que además, recurrí a mi biblioteca, en que tengo muchos libros y antecedentes sobre el Valparaíso antiguo. Entonces también me permitió tener una visión histórico, social y geográfica de lo que era la época de Valparaíso y de Santiago a mediados del siglo XIX. De modo que la novela es bastante fiel a la realidad. Y de ahí viene el subtítulo. La novela tiene el subtítulo de La verdadera historia. Viene porque
teniendo yo mi novela todavía en el computador y no tenía intenciones de publicarla, en uno de los canales de televisión se hizo una teleserie que se llamó La Poseída, y basado en Carmen Marín. O sea, el caso estaba tomado, este caso, como motivo central, pero se apartaba tanto de la realidad, no figuraba el doctor Carmona, estaba centrada más bien en las pasiones entre los personajes, que decidí ponerle el subtítulo de La verdadera historia, porque efectivamente lo que aquí se cuenta es lo que realmente sucedió, y los aportes de ficción son exclusivamente adornos que no entorpecen en nada la autenticidad de los hechos. Hubo sí un par de trucos, como no es fácil colocar dentro del texto opiniones escritas en un diario, aproveché estas tertulias que hacía Isidora Seges, inventé una tertulia, y en esa tertulia inventada puse a algunos personajes que habían expresado lo que se dice en la novela, pero expresado en documentos, ¿ya? Pero esta vez en una forma de diálogo dentro de estas tertulias de Isidora Seges, que se agregó a las que realmente ella había realizado. Y lo mismo, como ya les conté, con esa reunión clínica que se hizo en la pausa mientras Ciccarelli hacía su boceto. Entonces, yo vuelvo a decirlo, le tengo mucho cariño a esta novela, porque significó bastante trabajo, no sacrificio, porque fue un trabajo muy entretenido, y hasta que decidí publicarla, y en ese sentido vienen mis agradecimientos a la editorial Forja, una editorial que con mis 3 últimas novelas me ha acogido como miembro de una familia, y a María Eugenia Lorenzini, la editora, que hoy día no pudo estar presente porque está fuera de la zona, pero que ha sido realmente, además de editora, una consejera y una persona que me ha ayudado mucho en cuanto a la edición de las novelas. Agradezco al mismo tiempo a Carolina, que hoy día ha llevado tan bien la conducción de esta reunión. Agradezco especialmente a los expositores, que hoy día, como les dije, se han lucido ya con colores propios. Y agradezco a todos aquellos concurrentes que me han acompañado en esta ocasión. Entonces, en el fondo, termino expresándoles mi satisfacción y mis agradecimientos a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo, por no solo por tu participación ahora, sino que por lo que significa el libro. Yo creo que como sociedad necesitamos de pronto visibilizar estas situaciones que ocurrieron, y a veces cometemos el error de pensar que porque fue algo que pasó hace muchos años, no tiene relevancia, y al contrario, yo creo que la historia que tú narras en tu novela es una historia con muchos matices en los cuales nos podemos sentir identificados, y aborda un tema que a mucha gente le interesa, que es justamente el tema del exorcismo, y también siempre aportando la visión de la ciencia contra, como decía siempre al comienzo, la ciencia y la religión, y sin duda podemos ver, es un viaje histórico maravilloso. Yo creo que a los que amamos la historia, realmente el libro es un viaje increíble al pasado, y a cómo era tanto cómo, digamos, los médicos abordaban estos temas, que de repente incluso en el libro, cuando yo lo leí y leí la participación de los médicos, lo encontraba tan frío, que yo creo que también tiene que ver con lo que comentaba Katia, ¿no? Con el tema de cómo siempre está el tema del patriarcado. Entonces es una novela que tiene muchas aristas, que es muy interesante. Yo realmente le invito a la gente a que la lea. Es una novela, tiene 126 páginas, que uno realmente se mete en el libro, por decirlo de una manera muy coloquial, y te atrapa y no quieres parar de leer, aun cuando hay referentes, yo creo que cuando decimos exorcismo todos recordamos El Exorcista, ¿no? La película, que también está basada en una novela, y tenemos todas estas imágenes que de alguna manera se han alojado tanto en el imaginario,
que a veces queda poco espacio, uno puede decir, ah, de exorcismo, pero no, realmente la novela atrapa, aporta una perspectiva nueva, y tiene momentos de tensión. Creo que la parte que está muy bien construida es cuando este primer como encuentro que tiene la protagonista con el demonio, siendo ella muy joven y muy devota, ¿no? Cuando ella empieza a ver esto o a sentir estos perros, entonces creo que está muy bien trabajado la tensión en la novela. En fin, podría estar mucho rato hablando de ella, pero no es la idea, porque ya hablaron, tuvimos unos expositores fantásticos, así que yo solamente me limito a invitarlos a leerla, a decirles que la pueden encontrar en editorialforja.cl. Se puede comprar a través de Transbank, es un método totalmente seguro. Yo diría que en este instante las compras por internet son quizás más seguras que las que hacemos presencial, no por el tema de la pandemia, sino que porque, y de una comodidad tremenda. A mí me hacía comprar por internet, la editorial ha tomado todos los resguardos para que estas transacciones sean del todo seguras, se realizan mediante Transbank, van a recibir su boleta, no hay nada que temerle, no le teman al internet, es algo maravilloso. De hecho nos podemos reunir ahora con gente maravillosa que nos ha presentado distintas aristas del libro, todo gracias a internet, así que yo nada más los dejo invitados a entrar a editorialforja.cl, a comprar el libro. También está en librerías, por cierto, en Antártica y en otras librerías. Así que nada, muy emocionada, muy contenta. Agradezco a Eduardo, a Katia, a Karina, a Sergio y por supuesto a todos los que estuvieron presentes, aunque yo creo que todos los que tuvimos la oportunidad de escucharlo hoy día nos llevamos un recuerdo maravilloso y también una motivación. Yo me motivé con cada una de las participaciones a conocer más, a investigar, a meterse en este mundo que parece tan lejano, pero con el que tenemos muchas cosas en común. Creo que es de vital importancia conectarnos con la historia de Chile, con la historia universal. Creo que es una oportunidad el libro, así que por favor los dejo invitados a leerlo, y reitero nuevamente mis agradecimientos a Eduardo, a Sergio, a Katia, a Karina y a todos los presentes. Ha sido un gusto, espero que lo disfrutaran tanto como yo. Gracias, que tengan un excelente fin de semana. Chao. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Chao, chao, gracias a todos.